El conflicto de los siglos capítulo 19, una profecía significativa. La verdad de Dios es como una semilla que, una vez plantada, no puede ser desarraigada. Así fue con la profecía de Daniel 8-14, que declaran hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía, aunque incomprendida por siglos, estaba destinada a florecer en el tiempo señalado por Dios, en la providencia divina. Un hombre sencillo pero dedicado al estudio de las Escrituras, fue llamado a desentrañar este misterio. William Miller, un granjero de Nueva Inglaterra, se sumergió en el estudio de las profecías bíblicas con un fervor incansable. Noche tras noche, a la luz tenue de una lámpara de aceite, escudriñaba los antiguos pergaminos, convencido de que Dios tenía un mensaje para su tiempo. Miller, guiado por su estudio meticuloso, llegó a la conclusión de que la profecía de las 2300 tardes y mañanas señalaba el inminente regreso de Cristo. Con valentía y convicción, comenzó a predicar esta verdad en 1831, encendiendo una llama de esperanza en los corazones de miles. Su mensaje, aunque imperfecto en algunos detalles, despertó un gran movimiento de expectación en los Estados Unidos. La influencia de las enseñanzas de Miller se extendió rápidamente. Hombres y mujeres de diversas denominaciones se unieron al movimiento, anhelando ver el glorioso regreso del Salvador. Las iglesias se llenaron, los campos resonaron con himnos de esperanza, y un espíritu de renovación espiritual barrió la nación. La fecha del 22 de octubre de 1844 se fijó como el día esperado para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, cuando el día señalado llegó y pasó sin que ocurriera el evento esperado, una profunda desilusión se apoderó de los creyentes. Este momento, conocido como la Gran Decepción, sacudió la fe de muchos. Algunos abandonaron toda creencia, mientras que otros, con corazones quebrantados pero aún fieles, buscaron entender dónde se había producido el error. En medio de la confusión y el desaliento, Dios no abandonó a su pueblo. Como en tiempos antiguos, cuando los discípulos experimentaron la desilusión ante la crucifixión de Cristo, el Señor tenía un propósito más elevado. La verdad, aunque velada temporalmente, estaba a punto de brillar con mayor claridad. Un pequeño grupo de creyentes fieles, negándose a renunciar a su fe, continuó estudiando las Escrituras con fervor renovado. Pronto descubrieron que el error no estaba en el cálculo del tiempo, sino en la comprensión del evento que debía ocurrir. La profecía no señalaba el regreso de Cristo a la tierra, sino su entrada al lugar santísimo del santuario celestial. Esta revelación abrió ante ellos un panorama completamente nuevo. El santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habían supuesto, sino el santuario celestial, donde Cristo realiza su obra final de intercesión por la humanidad. Así, la doctrina del juicio investigador comenzó a tomar forma, iluminando, con nueva luz, las verdades eternas de la salvación. En este juicio celestial, se reveló que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es la norma por la cual se juzgan las vidas de todos los seres humanos. Entre estos mandamientos, el cuarto, que ordena la observancia del sábado, cobró especial importancia. Los creyentes reconocieron que esta ley, grabada en tablas de piedra por el dedo de Dios, era inmutable y eterna. La comprensión de estas verdades no fue instantánea, sino progresiva. Dios, en su sabiduría, revela su verdad poco a poco, como el amanecer que gradualmente disipa las tinieblas. El mensaje del santuario y del juicio investigador no era una nueva doctrina, sino la restauración de verdades bíblicas largamente olvidadas o malinterpretadas. Este proceso de revelación progresiva recuerda la experiencia de los reformadores de siglos anteriores. Al igual que Wycliffe en Inglaterra, conocido como la estrella de la mañana de la Reforma, los pioneros adventistas se encontraron iluminando el camino para otros en medio de la oscuridad espiritual, a pesar de la oposición y el ridículo que enfrentaron. Estos fieles estudiantes de la Biblia perseveraron en su búsqueda de la verdad. Sus escritos y predicaciones, aunque a menudo rechazados por las autoridades religiosas establecidas, continuaron encendiendo en los corazones el anhelo por una comprensión más profunda de las Escrituras. La reacción de muchos líderes religiosos fue similar a la que enfrentaron los seguidores de Wycliffe siglos atrás. Se levantaron voces de condena, se promulgaron advertencias contra estas nuevas herejías, y muchos fieles fueron expulsados de sus iglesias. Sin embargo, al igual que en tiempos pasados, la persecución solo sirvió para fortalecer la convicción de los creyentes y para despertar el interés de otros en examinar por sí mismos estas verdades. El mensaje del santuario y del juicio investigador, lejos de ser una doctrina árida o teórica, trajo consigo una renovada comprensión del plan de salvación. Los creyentes vieron con claridad la obra de Cristo como su sumo sacerdote celestial,
intercediendo por ellos ante el Padre. Esta verdad infundió en sus corazones un sentido de urgencia y responsabilidad personal en la preparación para el regreso de Cristo. La doctrina del juicio investigador, aunque a menudo malentendida y rechazada por muchos, se reveló como una fuente de esperanza y seguridad para los fieles. Lejos de ser un mensaje de temor, era una invitación a una relación más profunda con Cristo, el único que puede presentarnos sin mancha ante el trono de Dios. A medida que esta luz se extendía, surgió un movimiento dedicado a proclamar estas verdades al mundo. Hombres y mujeres, convencidos de la importancia de este mensaje, dedicaron sus vidas a compartirlo. Al igual que los predicadores Lollardos de Inglaterra, muchos de estos mensajeros eran personas sencillas, sin educación formal, pero llenos del Espíritu Santo y de un conocimiento profundo de las Escrituras. La obra de estos pioneros no estuvo exenta de dificultades. Enfrentaron burlas, rechazo y a veces persecución abierta. Sin embargo, al igual que los mártires de siglos anteriores, su fe inquebrantable y su testimonio valiente sirvieron como una luz en medio de la oscuridad espiritual de su tiempo. El mensaje del santuario y del juicio investigador, aunque inicialmente limitado a un pequeño grupo, estaba destinado a tener un impacto global. A medida que los creyentes comprendían la importancia de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, como parte integral del juicio celestial, se sintieron llamados a restaurar verdades largamente olvidadas. Este énfasis en la ley de Dios no era legalismo, sino un reconocimiento de la inmutabilidad del carácter divino y de su amor por la humanidad. Los creyentes entendieron que la obediencia a los mandamientos de Dios era una respuesta de amor a la gracia salvadora de Cristo, no un medio para ganar la salvación. A medida que el movimiento crecía, se enfrentó a desafíos tanto internos como externos. Hubo divisions, malentendidos y ataques de opositores. Sin embargo, al igual que la obra de Wycliffe en Inglaterra, la verdad plantada no pudo ser desarraigada. A pesar de los intentos de silenciar este mensaje, continuó extendiéndose, tocando vidas y transformando corazones. La historia del movimiento adventista y su comprensión de la profecía de Daniel 8:14 es un testimonio de cómo Dios guía a su pueblo paso a paso hacia una comprensión más clara de su voluntad. Es un recordatorio de que la verdad, aunque a veces oscurecida por el error humano, finalmente triunfa. Hoy, mientras contemplamos esta historia, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas a la luz de estas verdades eternas. El mensaje del santuario y del juicio nos llama a una consagración más profunda, a una fe más firme y a una proclamación más ferviente del Evangelio eterno. Que seamos, como aquellos fieles de antaño, testigos vivos del poder transformador del Evangelio, manteniendo en alto la antorcha de la verdad en un mundo que anhela luz y esperanza. Que nuestros testimonios de fe inquebrantable, aún frente a la oposición y las dificultades, continúen encendiendo en los corazones el anhelo por la verdad pura de las Escrituras, hasta que veamos a nuestro Salvador cara a cara.